Estamos realmente encantados de unir esfuerzos con el Colegio de Psicólogos de Honduras. Damos gracias, como decía anteriormente, a Giseldi Ramírez por aunar esfuerzos en seguir adelante. Y para hoy os tenemos preparada un webinar que es sobre las técnicas de intervención en los trastornos del estado de ánimo. Y corre a cargo de una gran colega, amiga, a quien apreciamos muchísimo en la casa, que se llama Raquel Ballesteros. Raquel Ballesteros es psicóloga general sanitaria, comenzó haciendo su formación aquí en ISEP. Hemos tenido el gusto también de tenerla como profesora, como tutora, como acompañante en este camino de formación. Aparte de ser un gran ser humano y una gran psicóloga, ha escrito 2 libros maravillosos. Uno de ellos se llama Camarero, este café está frío, que trabaja sobre las relaciones y las habilidades sociales, muy importantes en nuestro día a día. Pero el éxito fue tan grande que Raquel tuvo que escribir otro que se llama Tu emoción tiene razón, y es sobre la emocionalidad, sobre el manejo de nuestras emociones. Estos 2 libros seguro que en algún momento formarán parte de toda la sabiduría que Raquel va a compartir con vosotros en este tiempo que estaremos juntos, alrededor de 1 hora y media. A efectos prácticos, Raquel estará aquí con vosotros. Vosotros podéis hacerle preguntas a través del chat. Luego de la jornada, al final ella dará una tanda de preguntas para que podáis compartir vuestra experiencia, para que podáis hacerle cualquier pregunta de contenido. Luego, de aquí a un par de días, os enviaremos un cuestionario para conocer vuestras impresiones, para conocer vuestro feedback. Nuestra idea es potenciar este tipo de intercambio y vuestra opinión es muy importante para nosotros. Además de esto que os estoy compartiendo, deciros que podéis comentar si tenéis alguna duda, podéis, ya veréis en vuestra pantalla que tenéis una manita que podéis tocar si queréis hablar. Y no lo alargo más porque sé que estáis muy ansiosos y con muchas ganas de profundizar sobre estas técnicas de intervención en los trastornos de ánimo. Así que ahora os dejo con Raquel y luego al final os volveré a ver para daros un abrazo de despedida y de agradecimiento. Os dejo con Raquel. Buenas noches aquí en España y buenos días para todos aquí en Honduras. Yo soy Raquel Ballesteros y os quería presentar hoy, hacer una condensación un poco, porque es un tema muy amplio y es un tema que a mí me apasiona, sobre los trastornos del estado de ánimo y sobre la intervención. Entonces, os van a lanzar el PowerPoint para que tengáis, para que vayáis viendo, para que tengamos una guía de lo que vamos a hablar en este ratito. Primero definamos qué son trastornos del estado de ánimo. Cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, hablamos en el DSM, en los DSM, hablamos sobre todo de trastornos que tienen que ver con la depresión, de trastornos depresivos. Aún así, aquí os he puesto la lista. No voy a entrar tanto en clasificación, en evaluación, pero sí deciros que muchas de las técnicas que os explicaré hoy hacen referencia también y son muy útiles también para ansiedad, porque realmente en consulta la mayor parte de veces vemos estos trastornos muy mezclados. Vemos que realmente hay mucha comorbilidad entre ansiedad y depresión. Entonces, para poder definir una buena intervención necesitamos hacer una buena evaluación. Eso es súper importante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os he puesto, yo realmente con los años, la verdad es que he ido de alguna manera simplificando todo el tema de la evaluación, ¿no? La práctica clínica hace que de alguna manera nos vayamos volviendo más intuitivos, pero sí que es verdad que hay algunos aspectos que para mí son muy básicos para definir un buen análisis funcional y que son para mí estos. Hay una parte de entrevistas semiestructuradas, ¿no? De preguntas concretas sobre diferentes áreas de vida.
Os he puesto aquí Rueda de la Vida, que es una herramienta que yo uso del coaching y que para mí es muy útil. Está en la siguiente diapositiva, luego volveremos atrás. Esta Rueda de la Vida es básicamente una primera impresión que realmente ayuda muchísimo a la persona a hacerse un poco una composición del lugar, de cómo está su vida en ese momento, de las diferentes áreas y de dónde se están despertando dificultades, dónde se está generando cierto malestar. Para mí es una herramienta útil porque es muy sencilla, muy visual y que simplemente en una primera visita nos permite de una manera muy simple ir viendo qué grado de malestar hay en cada área. Veis que hay esta rueda, hay los diferentes quesitos, ¿no? Hay los diferentes triángulos. La idea es que la persona marque aproximadamente cómo se está sintiendo a día de hoy con cada una de estas áreas. Luego vamos a unir los puntos y nos quedará un poco cómo queda esa rueda, que a veces queda con muchas aristas, ¿no? A veces vemos que queda muy reducida y por lo tanto vemos claro dónde está percibiendo más malestar la persona, dónde está sintiéndose más en conflicto, en qué área ahora mismo demanda ayuda. Eso no significa, y esto es súper importante porque muchas veces la persona nos viene con una demanda, pero luego vemos, ¿no?, que hay otras más cosas. O sea, la persona viene con unas ideas de manera racional, pero luego vemos que realmente hay que incidir en otras áreas. Pero al menos a la persona esta herramienta le sirve para empezar a darse cuenta de cosas, ¿sí? Entonces, volvemos hacia atrás un momento en la diapositiva. Otro de los ejercicios que propongo en una primera visita casi siempre es la línea de vida subjetiva, ¿sí? La línea de vida básicamente nos permite un poco ver cómo está percibiendo su vida la persona, cuáles son esos 10 momentos más agradables. Cuando decimos 10 momentos, pueden ser 8, pueden ser 13, es decir, no hace falta que sean 10 momentos, pero sí que la persona pueda hacer para la siguiente sesión un análisis, un poco una reflexión de cuáles son esos momentos más agradables y cuáles son esos momentos más desagradables de su vida. ¿Qué situaciones ha percibido como más agradables y más desagradables? Cuando tenemos estas impresiones, cuando la persona nos muestra estas impresiones, aquí podemos descifrar y podemos ya entrar mucho más en valores, en cuáles son las emociones que se mueven, qué áreas son más importantes en la persona, ¿no? Muchas veces vemos que los momentos agradables tienen que ver con momentos compartidos con personas, o que los momentos agradables tienen que ver con momentos en soledad, ¿no? Eso ya nos está hablando muchísimo de la personalidad de quien tenemos delante, porque además es una evaluación muy subjetiva. Luego tenemos otros cuestionarios que yo no os diré que los paso todos, pero sí que para ciertas situaciones, para ciertas personas que podamos tener dudas, cuando la persona no habla mucho o no nos llega a verbalizar demasiado, pueden sernos útiles, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a los cuestionarios más generales como el SCL-90, que es una escala de valoración de síntomas físicos, y tenemos un inventario más de personalidad, que en este caso pongo el Milon, pero puede ser cualquier otro, ¿sí? Y luego, una vez, disculpad que cojo agua, luego podemos tener cuestionarios un poco más específicos que evalúen pues, la gravedad, que evalúen los pensamientos, la rumiación, las actitudes más disfuncionales que hay, o que evalúen también la ideación suicida. No vamos a entrar demasiado en este webinar en temas de pacientes con riesgo suicida, porque son casos mucho más complejos y que requerirían otra presentación, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante, si vemos que una persona realmente tiene una gravedad, ¿no?, según la escala de Beck, según lo que percibimos en la primera visita, que vemos que la gravedad o que hay un riesgo suicida, es importante pues un poco activar todos los mecanismos de contacto con la familia, bueno, y lo que se requeriría de cara a una intervención más grave, ¿no?, si hay un apoyo psiquiátrico, etc. Luego os he puesto este cuestionario que a mí me gusta mucho, que es el cuestionario de estrategias de afrontamiento, porque este cuestionario nos permite valorar qué mecanismos prácticos, internos y externos
usa la persona cuando tiene un momento de malestar, ¿no? Cuando está teniendo una crisis. Es un cuestionario bastante sencillo y que incluso a la persona le permite darse cuenta, ¿no?, de cuáles son sus estrategias muchas veces. A veces son escasas, ¿no?, y podemos ver ahí en qué estrategias tenemos que incidir luego de cara a la intervención. Entonces pasamos página, voy a beber agua con vuestro permiso. Y si hay dudas o si hay, yo en algún momento igual os lanzo alguna pregunta concreta para saber también cuál es vuestra experiencia con este tipo de casos y que no hable de ciertas cosas que no tengáis experiencia. Entonces, sobre todo si hay algún término, de todos modos, que os hace dudar, escribís en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a presentar un caso clínico que iremos siguiendo a lo largo de esta presentación con las herramientas, las estrategias que yo os explicaré, y que veremos un poquito algunos de los pensamientos, algunas de los supuestos, ¿de acuerdo?, de las creencias que más están afectando en este caso, ¿de acuerdo? Os presento el caso de David, ¿vale? Que David es una persona de 30 años que me llega pues con estos síntomas de apatía, hipersomnia, irritabilidad, abatimiento, labilidad emocional, pensamientos autodestructivos. No llega a ser ideación suicida, pero sí que muchos pensamientos pues de sabotaje, ¿no?, de sabotear un poco, de querer sabotear su vida, ¿no?, de querer sabotear su relación, de querer sabotear su trabajo. Está con mucha desgana y mucha desmotivación vital. Él es enfermero, él se traslada a Barcelona, él vivía en una ciudad a unos 200 kilómetros de Barcelona, entonces se traslada hacía 6 años, por lo tanto ya llevaba un tiempo en Barcelona y tiene un trabajo pues por turnos, tiene un trabajo que realmente le requiere, pues bueno, un trabajo de enfermero, ¿no?, con todo el estrés de cambio de turnos, le requiere una constante atención al paciente también, y en su venir a Barcelona no ha llegado a establecer vínculos demasiado profundos de amistad con otras personas. Sí que encuentra una pareja y tiene una pareja, y de alguna manera se vuelca muchísimo en esa relación. Entonces, repasando un poco historia con él, vemos que hay varias situaciones vitales que de alguna manera, no, la de antes sí, no, vale, esta misma, sí. Estáis viendo la diapositiva todos, ¿no? Entonces aquí os pongo la historia y hay unos acontecimientos vitales que vamos ordenando un poquito también como lo que decíamos de esta línea de vida. Alguien dice, puede relacionarse a conductas autolesivas como ser culpabilidad, pensamiento polarizado. Sí, aquí estamos mezclando cosas, ¿eh? Una cosa son conductas y otra cosa son pensamientos. Todo esto, si queréis, gracias Argelia por la pregunta, lo aclariremos. Si os parece, avanzamos un poco la presentación y si hay dudas concretas, en algún momento os daré paso, os preguntaré si conocéis sobre algún tema, ¿vale? Luego tendremos ronda de preguntas y me podéis preguntar todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que hay un fallecimiento del hermano hace 18 años y vemos algunas pérdidas significativas, por lo tanto, está claro que ahí hay algunos duelos y por lo que manifiesta la persona, hay algunos duelos que no se han acabado de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando fallece el hermano, de alguna manera los padres pierden la ilusión de vida, los padres también se desconectan mucho del vínculo con él y con David, y de alguna manera también hay un duelo que esta persona hace con sus padres, ¿no? Es un duelo por perder esas figuras significativas porque ya no recibe ese apoyo que antes recibía, ¿no? Entonces, hay una acumulación de situaciones vitales que hace que pasados unos años y cuando va a Barcelona, viene después de unas rupturas también de amistades y se cierra bastante a los vínculos y al afecto, se cierra bastante a crear vínculos afectivos muy profundos por miedo a la pérdida, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, sobre todo en trastornos de estado de ánimo, ver un poquito esta historia porque la mayoría de veces encontramos que han habido factores estresantes que no se han ido gestionando, que han ido generando emociones que no se han elaborado y que de alguna manera, en algún momento de vida, petan, por la razón que sea, ¿vale? En algún momento de vida
se expresan porque han sido muy calladas durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Vale? Aquí os he puesto no tanto los objetivos solo con David, sino los objetivos genéricos de trabajo con una persona con trastorno de estado de ánimo, y básicamente son bastante en común con trastornos de ansiedad también. Favorecer la conciencia, la autoescucha y la autorregulación. Realmente diría que en un 90% de los pacientes que llegan a consulta, al menos en mi experiencia, tienen bastante desconexión. De hecho, tenemos, ¿no? Es una práctica que por las sociedades en las que vivimos no nos han educado, ¿no? A parar, sentir, respirar, escucharnos, autorregularnos. No tenemos una educación emocional, ¿no? Entonces, para mí esto es un punto en común a prácticamente la mayoría de trastornos, el poder favorecer la conciencia, la autoescucha y la autorregulación. Veremos que más adelante yo he ido incorporando terapias de tercera generación, con mindfulness, con terapia de aceptación y compromiso. Para mí es básico. Creo que la terapia cognitivo-conductual para mí ha sido una gran base porque aporta un gran conocimiento de aspectos como creencias, distorsiones cognitivas, de temas conductuales, y realmente es una gran base. Si además le incorporamos el mindfulness y le incorporamos otras herramientas, pues estamos dando y ofreciendo una terapia muy integrativa, ¿no? Y bastante holística. Entonces, luego os explicaré un poco cómo favorecer la conciencia y la autoescucha. Otro objetivo, restituir el estado de ánimo y la motivación vital. Está claro que la mayoría de pacientes que vienen con temas de estado de ánimo, pues la motivación vital está baja. Favorecer los vínculos afectivos sanos. Muchas veces hay patologías que empiezan porque hay vínculos que están siendo tóxicos, ¿no? Y hay una falta de habilidades sociales como para poder gestionar, poder poner límites o poder cuidarse dentro de sus espacios tóxicos. Fomentar la autodependencia. A mí la palabra autodependencia es una palabra que me encanta porque tiene que ver con hacernos responsables y no es tanto independientes, porque necesitamos, somos seres sociales, necesitamos de los demás, pero sí que poder autorregularnos y poder abastecernos de lo que necesitamos, poder confiar en nuestros propios recursos, ¿sí? Sin siempre depender de los demás. Entonces, generar habilidades sociales adecuadas, porque casi siempre hay alguna habilidad social, sea en ansiedad, sea en trastornos depresivos, casi siempre hay alguna habilidad social que no se está gestionando, ¿no? O que está siendo difícil o que está generando conflicto. Cultivar un diálogo interno saludable. Vemos que con esto de las creencias, de los pensamientos, hay mucha rumiación muchas veces. Establecer un autocuidado responsable. ¿Qué es eso de cuidarse? De hecho, ¿cómo nos cuidamos? ¿No? Muchas veces lo plantea el paciente, ¿cómo te cuidas? ¿No? Y a veces tenemos entendido cuidarnos pues, con comer sano y con hacer deporte. Y está muy bien eso, realmente es lo básico. Pero hay muchas más maneras de cuidarnos que tienen más que ver con necesidades un poco más elaboradas, con necesidades más emocionales y más de autorrealización. Favorecer la autoestima del paciente, de la paciente y dotar de recursos para futuras recaídas, ¿sí? Entonces, igual necesitaría un reloj para ir calculando, viendo un poco el tiempo. A ver si mis compañeros... Vale. Bien, entonces, ¿qué técnicas? Aquí os he puesto un poco la selección de técnicas cognitivo-conductuales que yo más uso. La psicoeducación, detectar creencias limitantes, distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos. Cuando hablo de creencias limitantes, distorsiones y pensamientos, ¿hay alguien, o más bien, si podéis enviar en el chat muy rápido, ¿sabéis de qué hablamos? ¿Sí? ¿No? ¿Tenéis dudas con este tema? Ahora lo elaboraré, pero sí que un poquito saber, ¿no? Bueno, luego preguntáis, ¿de acuerdo? ¿Alguien contesta? Sí, estoy familiarizado. Gracias, Héctor. Vale, bueno, perfecto. Si hay dudas en lo que explique, veo que están habiendo algunas remarcas. Perfecto, vale. Entonces, programación de actividades placenteras.
Esto tiene que ver con el autocuidado que decíamos y con tener disfrute y goce en la vida, ¿no? Sabemos que... Gracias por las respuestas, perfecto. Me va bien porque así no profundizo ni me extiendo tanto en esto. Lo que os decía, programación de actividades placenteras, precisamente cuando hay un estado depresivo, lo que nos está faltando en la vida es disfrute, es placer, es conexión con el placer, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, es muy importante de cara a los trastornos de estado de ánimo. Gracias, Esther. Autorrefuerzo, tanto autorrefuerzo verbal como práctico, ¿de acuerdo? Entrenamiento, respiración y relajación en habilidades sociales y resolución de problemas. Y podemos hacer exposición en imaginación o ensayos cognitivos antes de pasar a exponernos, ¿no? O a que la persona pase a exponerse en su día a día y con sus situaciones del día a día. Y luego, evidentemente, pues como en toda terapia, es importante ir haciendo examen y revisión de los objetivos, de los progresos, a medida que vamos avanzando, ¿de acuerdo? Deciros que todas estas técnicas no hay un orden, o yo al menos no las aplico con un orden estricto, porque al final vamos fluyendo con lo que en cada momento la persona necesita. Entonces vamos aplicando y vamos viendo, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, a la otra. Vale. Cuando hablo de psicoeducación, es evidente y está claro que psicoeducación la hacemos durante todo el proceso, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que yo he detectado y también a veces a base de equivocarme, ¿no? Y es que no sé si alguno de vosotros con la experiencia os ha pasado que cuando llevamos ya un tiempo visitando, a veces nos olvidamos de ciertas cosas muy formales que forman parte de una primera visita, ¿no? Cosas como explicar cuál es la frecuencia de las sesiones aproximada, ¿no? O el tema del secreto profesional, o generar vínculo terapéutico ya en la primera sesión. Entonces, es muy importante explicar ciertas cosas que al paciente ya le den cierta tranquilidad, ¿no? Cómo vamos a trabajar, practicar una comunicación en la que le demos una confianza básica para que pueda expresar cualquier cosa con la que no esté de acuerdo, con la que tenga dudas, ¿vale? Porque mucha gente viene a consulta sin saber qué va a hacer ahí, ¿no? Exactamente. También es muy útil de cara a intervenir y a empezar a poner en práctica la terapia, hablar un poco de los factores de buen pronóstico que vemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de David que explicábamos, pues por ejemplo, algún factor de buen pronóstico era el hecho de que tenía un muy buen apoyo de su pareja, a pesar de que ahí en la relación tenían que ajustarse cosas, pero tenía mucho apoyo de su pareja, y también que tenía una situación económica en la que no estaba mal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenía una cierta tranquilidad, para seguir pagando las sesiones, porque esto a veces es un hándicap, ¿sí? Estrategias de afrontamiento, explicarle al paciente sobre las posibilidades de trabajo, ¿no? Sobre normalizar un poco ciertas dificultades que comenta, y es muy útil el poder mostrar el análisis funcional. Os estoy poniendo todo esto que en realidad puede formar parte también de evaluación, pero estoy poniendo todo esto porque a veces necesitamos dedicar el tiempo suficiente a hacer un buen análisis funcional y que la persona entienda bien cómo está funcionando, cómo se están manteniendo sus síntomas, ¿sí? Es decir, cuál es ese mecanismo, esos patrones que hacen que de alguna manera siga estando en el mismo sitio continuamente, ¿no? Y no consiga salir de ese estado emocional. Entonces, para mí psicoeducación serían estos puntos. Una explicación también de las emociones primarias y secundarias. ¿Estáis familiarizados con esto de las emociones primarias y secundarias? ¿Podríais distinguir bien qué es una emoción primaria, qué es una emoción secundaria? A ver un poquito de participación en el chat, a ver si aprovecho para beber agua. Bueno, emociones primarias y secundarias. No, vale. Vale, pues esto para mí para mí es muy importante entender esta diferencia porque además, bueno, no solo la diferencia, sino entender también la función adaptativa de las emociones, porque además cuando las personas, no sé si por aquí nos quieren comentar alguna cosa. ¿Ginette quiere comentar algo? Vale.
Disculpad, estamos aquí con varios frentes y varios temas técnicos. Cuando hablamos de emociones, tenemos que entender que los humanos compartimos un montón de emociones biológicas con los animales, ¿sí? Entonces, estas emociones tienen una función adaptativa. Estas son las emociones primarias. Y si pasamos a la siguiente pantalla, la siguiente... Vale, pasamos más adelante, a ver, que creo que está ahí. Vale. Las emociones primarias son adaptativas que nos ayudan a adaptarnos al medio ambiente. Exacto, ahora os explicaré. Las emociones primarias son esas emociones de las que estamos dotados de manera biológica para responder y para sobrevivir, ¿sí? Para mí es muy útil explicarle esto al paciente porque los humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de enfadarnos con nuestros estados emocionales. Somos los únicos que tenemos la capacidad de reflexionar sobre cómo estamos sintiéndonos, ¿no? Y de alguna manera, el hecho de racionalizar tanto nuestras emociones hace que no las vivamos desde la paz, ¿no? Y la calma que se requieren para poderlas elaborar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las funciones adaptativas de estas emociones? Vamos a la siguiente pantalla, ¿vale? Y lo veréis muy claro, ¿no? Es como la rabia, ¿no? De alguna manera la biología nos dota de rabia, ¿no? La naturaleza nos dota de rabia para poder defendernos en el medio, ¿no? Para poder atacar o conseguir alimento o defendernos. Esta es la principal función de la rabia y en los humanos en realidad la rabia nos invita a poner límites, nos invita a ir hacia lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, la persona cuando llega a entender un poco que la rabia no es mala ni es negativa, ¿no? Dejamos de poner etiquetas a nuestras emociones y empezamos a confiar en que tienen una razón de ser, ¿no? En que simplemente es una alerta, una alarma de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso que nos está indicando que toca hacer algo, ¿no? Muchas veces sentimos rabia y no la expresamos, ¿sí? No estamos haciendo la función biológica de defensa, de expresar, de poner límites, y esto hace que vayamos conteniendo, ¿vale? Y que luego se generen otro tipo de emociones y otro tipo de estados más complejos, ¿sí? Entonces, el miedo, la función vital es la protección, la tristeza es la recuperación energética, ¿sí? El sistema nervioso se desactiva, ¿no? El cuerpo se pone más frío, el ritmo cardíaco se desacelera. ¿Para qué estamos dotados, ¿no? De esa emoción? Que en los animales igual podríamos decir más el agotamiento, más que la tristeza, pero es para recuperar energía. Si no, un animal se quemaría en la selva, si no, realmente agotaría todos sus recursos físicos, ¿no? La alegría, la función vital es la reproducción, si no el animal no sintiera esa activación que hace estar mucho más en el juego, que hace estar mucho más en el contacto, no buscaría la reproducción, no buscaría la sexualidad. La ternura, el cuidado de las crías, y el asco, la evitación de tóxicos, ¿vale? Entonces, las emociones primarias serían estas. Los humanos estamos dotados de sentimientos, emociones secundarias. No sé si alguien por aquí tenía alguna duda. Están con el chat. Bueno, luego lo comentamos, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Los sentimientos, aquí os he puesto unos cuantos: vergüenza, culpa, celos, terror, pánico, arrepentimiento. Los sentimientos o emociones secundarias, aquí estaría mal marcado, disculpad que está marcado de emociones primarias, estos serían sentimientos o emociones secundarias, ahí, vale. Estas emociones, estos sentimientos son sentimientos humanos, ¿de acuerdo? Igual alguien tiene algún animal doméstico y puede decir, no, es que mi perro siente celos o siente culpa. Este tipo de emociones se van elaborando en la medida en que somos domesticados, en la medida en que tenemos un aprendizaje y podemos entender las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Entonces, ¿qué distingue una emoción primaria y una secundaria? La secundaria pasa por la cabeza. La secundaria es una emoción que ha sido racionalizada y en la que entra mucho más todo el componente cognitivo. Vale, entonces es muy interesante poder hacer entender a alguien que llega a consulta de una manera práctica
a través de dinámicas corporales o de algún tipo de dinámica, o simplemente con psicoeducación, hacer entender que muchas veces tras esas emociones de, por ejemplo, de culpa, en realidad lo que está sucediendo es que hay miedo, o es que hay tristeza, o es que hay rabia, ¿no? Porque realmente las emociones secundarias o los sentimientos en realidad son una mezcla, muchas veces, de emociones primarias, ¿vale? Diríamos que son emociones primarias más el darle vueltas, ¿sí? Nuestra opinión sobre eso, ¿de acuerdo? Sobre lo que nos han educado, ¿no? O sobre nuestros patrones de aprendizaje. Entonces, vamos para atrás, volvemos para atrás. A la siguiente, sí, al análisis funcional, ¿vale? ¿Conocéis un poquito todo el tema del análisis funcional? Es importante, de cara a establecer una buena intervención, tener muy claro esto. Para mí es como el mapa y muchas veces yo lo hago con el paciente, incluso lo hacemos en el suelo con papeles, ¿no? Y lo visualizamos. Tener claro en qué momento, qué estímulos son los que desencadenan que haya una reacción emocional, qué estímulos son los que generan una respuesta. Precisamente, y si usamos los registros como técnica de intervención, luego os he puesto uno más adelante, cuando hacemos que la persona empiece a observarse un poquito más, empiece a hacer ese ejercicio de parar y registrar, ¿no? Cuáles son sus pensamientos, qué situaciones han habido en su día a día que le han generado malestar. Muchas veces cuando hacemos esto, la persona se da cuenta que ha ido acumulando situaciones que han ido generando distintas respuestas, ¿no? En el día a día a veces vamos tan acelerados haciendo una cosa tras otra que muchas veces vamos llevando encima un enfado, ¿no? De algo que ha sucedido 2 días antes, ¿sí? Entonces, este ejercicio de hacer un registro nos ayuda mucho a darnos cuenta que en qué momentos reales es donde se ha empezado a ver ese malestar, en qué momentos reales ha empezado la rumiación, qué situaciones son las que se repiten y las que están generando síntomas, ¿sí? Entonces, el análisis funcional básicamente es poder detectar un poco cuáles son esos desencadenantes, cuáles son esos estímulos que desencadenan respuestas emocionales. Pueden ser estímulos externos, puede ser un conflicto, puede ser alguna situación, una ruptura, puede ser alguna crítica, o pueden ser también estímulos internos. Un mismo pensamiento, ¿no? Si yo pienso me encuentro mal, eso ya puede considerarse un estímulo que desencadene una respuesta. El organismo son las variables internas, las variables que tienen que ver con nuestros patrones educativos, con nuestra fisiología, con nuestras pautas, nuestros patrones o nuestra historia más bien, nuestras creencias, que luego lo hablaremos, y que evidentemente nos hacen más propensos a tener unas reacciones, a tener unos síntomas, a tener un malestar. La respuesta, cuando ponemos respuesta, son esas reacciones más inmediatas que la persona tiene ante esos estímulos. Esas respuestas serían como las respuestas de los animales, ¿no? De ataque, huida y bloqueo. Pues ¿cuáles son esas respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas? Aquí introducimos los pensamientos automáticos que están desencadenando una respuesta. Y los consecuentes son todas esas conductas que están manteniendo esa situación. Hablamos de conductas evitativas. A mí me gusta, no sé si alguien está familiarizado con la terapia de aceptación y compromiso, porque es muy útil darse cuenta de cuáles son esas conductas que estamos repitiendo continuamente y que no ayudan a resolver o elaborar el síntoma, ¿vale? A resolver o elaborar esa emoción. Os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Con David, por ejemplo, ¿no? Estímulo desencadenante, una crítica que recibe en el trabajo de un compañero, ¿sí? Organismo, ya veremos que hay unas creencias, ¿no? Hay unas creencias de debo gustar a todo el mundo, debo ser capaz de hacer mi trabajo perfectamente, hay todas unas creencias de perfeccionismo, ¿no? Todo un patrón muy perfeccionista, de exigencia, ¿sí? Entonces, estas variables organísticas desencadenan ante la crítica una respuesta. En ese momento, pues, ¿qué tipo de respuesta fisiológica tiene David?
David tiene una respuesta más de tipo depresivo, ¿vale? Que es, pierde la motivación, se siente apático, triste, apagado, tiene unos pensamientos automáticos de observación, sobre todo, me encuentro mal, no estoy bien, esto no me gusta, y las consecuencias son muchas veces que evita el contacto con esos compañeros con los que ha recibido una crítica, ¿sí? Entonces, este tipo de conducta evitativa de estoy evitando el contacto con esa persona de la que he recibido una crítica, genera que la situación se esté manteniendo. Está todo el rato evitando, está en huida, ¿sí? Entonces vemos, y cuando profundizamos más, vemos que David en el fondo también tiene, aparte de mucha tristeza, también tiene mucha rabia. Una rabia que no sabe gestionar de una manera directa, no sabe poner límites, no sabe expresar sus opiniones, ¿sí? Entonces tenemos que ir hacia allí, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, es muy útil también, yo esto lo trabajo en consulta, a veces incluso haciendo el círculo en el suelo, ¿no? Y haciendo que la persona se mueva, porque muchas veces cuando hacemos este círculo y vamos repitiendo continuamente el mismo tipo de respuestas, la persona se da cuenta de esa rueda de hámster en la que está metido, ¿no? O en la que está metida. Entonces, estímulos pasados, ¿no? Que tuvieran que ver con David, cambio de residencia, conflicto de amistades, los hemos comentado antes, ¿no? Estímulos organísmicos, impaciencia, estado de alerta, desconfianza, creencias familiares, cada uno resuelve lo suyo, no me puedo mostrar débil, respuestas, tensión muscular, agitación, cognitivas no puedo, ¿vale? Motoras, gritar, intentar distraerse, dormir. Y consecuencia, evitación, distanciamiento de amistades, evasión del trabajo, abatimiento. Esto le genera también conflictos en la pareja, porque llega a veces cansado a casa, comparte el problema, la pareja no sabe cómo ayudarle, no sabe cómo darle un apoyo asertivo, y esto genera conflictos entre ellos, ¿sí? Entonces, bueno, poder mostrarle un poco a la persona esa necesidad de salir un poco de ese círculo, ¿no? Porque si repetimos continuamente las mismas conductas, vamos a tener siempre las mismas respuestas, ¿de acuerdo? Pasamos a... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Un poquito... ¿Nos quedan 15 minutos? ¡Wow! Nos queda muy poquito tiempo. Pues voy a ir súper rápido, ¿vale? Vamos pasando adelante. Vale, pasamos un poquito. Os había marcado un poco qué objetivos estamos tocando con cada uno de los temas, ¿eh? Pero esto ya lo comentamos luego, ¿vale? Si tenéis dudas. Vamos a más adelante. Vale, esto era por si no conocíais mucho el tema de las creencias, supuestos, ¿vale? Aquí tenéis una muestra de una creencia, un supuesto de vida, la vida es dura, desencadena un pensamiento automático y ahí hay una distorsión, una distorsión que tenemos que contemplar además, que desde el punto de vista terapéutico y a nivel de intervención es mejor no rebatirla, ¿de acuerdo? Yo antes con el tema del diálogo socrático en la terapia cognitiva a veces entraba mucho a discutir esa creencia con el paciente o ese pensamiento, esa distorsión, pero realmente si la persona tiene esa distorsión, es posiblemente porque en algún momento de su vida eso ha sido cierto, ¿sí? Cuando revisamos en la historia del paciente vemos que hay una razón de ser, ¿no? Que las creencias están por algo. Y es muy interesante ver que las creencias tienen una función de supervivencia básica. Si tenemos una creencia es porque de alguna manera en algún momento nos ha servido y nos ha sido útil para sobrevivir en una situación de vida, en el contexto que tuviéramos familiar, ¿sí? Vamos adelante. Damos un poquito adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con nuestras... Un poco más atrás, perdona. No, esta siguiente. Vale. ¿Qué hacemos con nuestras creencias? Muchas veces lo que hacemos es oponernos, por lo tanto, la vida es dura y lo que hago es rebelarme contra eso y vivo, aquí he puesto vivo la vida loca, ¿no? Pero es como que no me comprometo con nada, dejo el trabajo, ¿sí? O imitamos, ¿vale? Me esfuerzo, de alguna manera repito ese patrón, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Vale. No sé si conocéis los supuestos de Beck, ¿no? Los que él definía, si no los podéis consultar, como tenemos poquito tiempo, ¿vale? Prefiero comentar los otros temas.
apuntaros los supuestos personales según Beck que tienen que ver con los trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Que son básicamente esas creencias que él reunió y que él vio que eran comunes a la mayoría de pacientes que tenían un trastorno de estado de ánimo, ¿sí? Pasamos más adelante. Pasamos más adelante, ¿sí? Vale, respecto a la vida, visión del mundo catastrófica, respecto a uno mismo, indefensión y desamparo, todo me resulta difícil, no soy capaz, capacidad de ser amado, no gusto a nadie, no se preocupan por mí, ¿sí? Vemos en común, ¿no?, toda una serie de creencias centrales que son afines a la mayoría de pacientes con trastorno del estado de ánimo. Vamos a ir pasando. Vale, desconfianza. ¿Qué hacemos para flexibilizar un poquito estas creencias? ¿Vale? Es como en qué momento aprendió la persona esa creencia. No hace falta que hagamos estas preguntas directamente a la persona. No hace falta que lo verbalicemos y lo digamos de palabra, pero sí que es importante que la persona empiece a tomar conciencia de en qué momento he aprendido esa creencia, ¿no? ¿En qué momentos de mi día a día me aparece más ese pensamiento? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no?, tengo una paciente que me decía que su migraña y su estado de ánimo, o su migraña incrementaba y su estado de ánimo bajaba en momentos del día muy puntuales, pero cuando estaba, por ejemplo, haciendo cerámica, que era algo que a ella le encantaba, nunca tenía migrañas, ¿no? Entonces, como que vayamos ayudando a la persona a poner conciencia de en qué momentos del día, sobre todo, se activa el malestar. Porque eso nos ayuda un poco a ver lo que abajo os he puesto, que es a empezar a detectar cuáles son los valores de la persona. Y cómo actuaría esta persona cuando no tiene esa creencia, ¿no? ¿Qué es lo que haría con su vida si no tiene esta creencia? Esto es lo que nos ayuda a ver hacia dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Qué tenemos que potenciar? Pasamos. Vale, aquí se he puesto algunos valores, ¿eh? Yo trabajo bastante con valores con los pacientes porque, sobre todo con tema de estado de ánimo, es importante, ¿no? Es importante darnos cuenta de qué valores se ha desconectado la persona, ¿no? Qué valores en su día a día, a veces son cosas muy obvias. El otro día tenía una paciente que se daba cuenta de alguna manera que había estado en un cambio profesional y que llevaba prácticamente pues, un par de meses que no tenía una relación, una comunicación directa con su pareja, ¿no? Y momentos de placer, de descanso. Entonces, el descanso es una de las necesidades vitales tan básicas o casi tan básicas como la alimentación, como el sueño, como cualquier otra. Vamos a seguir un poco, a avanzar, que nos queda poquito tiempo. Bueno, esta era una metáfora. Yo trabajo bastante con metáforas. Un poco... me gusta este dibujo, ¿no? Es como, las creencias son como una casa, ¿no?, en la que estamos encerrados, y es normal que cuando salimos de esta casa aparezca el miedo, aparezcan las emociones secundarias, la culpa, la vergüenza. Hay como ese policía, esos guardianes que están allí manteniéndonos en nuestro sistema de creencias, ¿sí? Entonces es normal y tenemos que poder normalizar con la persona el que en el momento en el que empezamos a cuestionar creencias, en el momento en el que empezamos a desmontar patrones, es normal que surja más malestar. El malestar tenemos que educar, ¿no? O tenemos que enseñar que el malestar no es una amenaza, sino que forma parte del proceso y que forma parte de ese cambio, ¿sí? Pasamos a las siguientes. Vale, ejemplos de exploración de creencias, ¿no? Aquí en esta exploración, en este buscar creencias alternativas, muchas veces podemos acompañar a la persona a que simplemente verbalice lo que le viene a la cabeza, ¿no? Aunque la vida me parece dura, que esa era la creencia que tenía, pues quiero aprender a vivirla, o tiene momentos agradables, o siento que tengo personas que me apoyan, ¿vale? No vamos a refutar esas creencias, no vamos a tratar de manera racional que cambie esa manera de pensar, pero sí que podemos ayudar a que las flexibilice, ¿vale? Que se dé cuenta de que no son todo o nada, ¿sí? Vamos adelante, un poquito adelante. Es que es un tema tan amplio y tengo tantas cosas que comentaros que ¿cuánto tiempo tenemos, compañeros? 10 minutillos. Vale. Bien. Súper importante darnos cuenta que
ansiedad y depresión están muy de la mano. Y fijémonos que la palabra depresión ya nos está dando mucha información, ¿no? Depresión, es como el sistema nervioso está deprimido. Normalmente cuando evaluamos un poquito esa historia nos damos cuenta que muchas veces antes de la depresión ha habido ansiedad, ha habido mucho estrés. Entonces, vamos a la de arriba, a la anterior. No, a la antes, esa, exacto, vale. Entonces, un paciente depresivo, un paciente con depresión, también tiene una rumiación, ¿vale? También tiene todo un estrés interno que muchas veces con ejercicios simplemente de respiración o simplemente de parar, la persona empieza a darse cuenta de lo difícil que le es estar en el momento presente. Esto tiene un poco más que ver con el mindfulness, pero hay algún ejercicio, por ejemplo, podemos poner al paciente simplemente a respirar, ¿no? A pedirle que concentre la atención en su respiración y le vamos a decir, por ejemplo, que vamos a hacer un pequeño ruido en algún momento, como para que en ese momento se dé cuenta de dónde se había ido su cabeza, ¿sí? Esto, simplemente el hecho de parar, ayuda a que la persona tome conciencia de toda esa olla express, ¿no? De toda esa radio que está encendida todo el día y que continuamente está opinando, emitiendo juicios, ¿vale? Entonces, ayudar un poco a volver a ese momento presente a través de la respiración, a través del cuerpo, por ejemplo, o simplemente en momentos de malestar con la escritura automática, ¿no? Poder simplemente plasmar en papel todo aquello que está habiendo ahí, ¿no? Que está pasando. Vamos adelante. Vale. Aquí os he puesto este ejemplo de la vida es dura, que era una de las creencias que tenía esta persona de la que os hablo, que es David. Entonces, ayudarle un poco a distinguir también que de alguna manera es normal que si hay esa creencia haya abatimiento, haya miedo, ¿no? Haya una primera reacción corporal, fisiológica, que no podremos evitar, que es inevitable, pero que luego tenemos un poco esta cuarta planta, ¿no? Tenemos pensamientos que son más adaptativos o tenemos pensamientos que son no tan adaptativos y que no nos están ayudando a tomar acciones conscientes, acciones que nos ayuden, ¿sí? Vamos más adelante. Bueno, lo de las distorsiones igual ya lo conocéis. Podéis buscar un poco las distorsiones más habituales en los pacientes con trastornos del estado de ánimo. Vamos adelante. Vale, vamos adelante porque quiero comentaros, como tenemos poquito tiempo. Vale, mira, esto por ejemplo es la siguiente, es interesante. Algo que incorporo yo y que para pacientes con trastornos del estado de ánimo es muy interesante es el tema de la necesidad. Empezar a identificar un poquito más, que esto en el registro clásico de terapia cognitiva no aparece, yo lo incluyo dentro porque las necesidades al final son las motivaciones por las que hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y cuando vemos un poco ese registro, ¿no? De la situación, de qué me estoy diciendo cuando sucede esa situación, de qué emociones están habiendo, también qué estoy necesitando en ese momento, ¿vale? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál era mi necesidad? Mi necesidad era apoyo, mi necesidad era comunicación, mi necesidad era libertad, mi necesidad era descanso. Es muy importante ayudar a la persona a tomar mucha más conciencia de su necesidad. Las necesidades se expresan muchas veces a través del cuerpo y necesitamos aprender a descifrarlas, ¿no? Ayudarle a descifrarlas. Entonces, cómo la persona se hace cargo, y ahí os pongo estrategias, cómo me hago cargo de mis necesidades. Muchas veces buscamos, sobre todo en patrones dependientes, que las personas con trastorno del estado de ánimo muchas veces tienen un patrón dependiente, buscamos que ese apoyo venga desde fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo me hago yo cargo, ¿no? Como adulto, ¿cómo me hago yo ya cargo de esa necesidad? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo de la autodependencia que os comentaba. Vamos más para adelante, a ver si... Vale, más para adelante. Vale, un poquito más. Programación de actividades placenteras. Algo que hago también con las personas que vienen a consulta, cuando no hay mucha claridad, ¿no? Cuando no hay mucha conciencia emocional, es un poco que puedan plasmar cómo es su semana, que puedan empezar a observar un poco realmente cómo es su día a día, ¿no?
Vamos a la siguiente diapositiva un momento. Vale, aquí os he puesto, esta es una herramienta de gestión del tiempo, pero que yo la incorporo un poco como psicoeducación, porque cuando empezamos a observar y le pedimos a la persona que ponga cuáles son las tareas de su día a día que son inamovibles, ¿no? Que son esas tareas que implican estar en un horario determinado, que implican unas rutinas, muchas veces vemos que llenan casi toda la semana, ¿no? Si estas tareas, si este trabajo no está teniendo, no está teniendo una satisfacción, un reporte emocional, evidentemente vemos cómo queda esta semana, ¿no? Prácticamente nos pasamos casi más del 70% de nuestro tiempo realizando tareas inamovibles. Las tareas B, que son las movibles, muchas veces son tareas que tienen que ver con gestiones, con tareas domésticas, médicos, etcétera. En nuestro tiempo, muchas veces colocamos estas otras tareas fuera del horario de trabajo, ¿no? Fuera de los momentos inamovibles. ¿Y qué tiempo nos queda para el descanso, para el ocio, para el relax, ¿no? Entonces, muchas veces a la persona le sorprende, ¿no? Incluso a veces hemos llegado a hacer hasta cálculo de cuántas horas tiene tu semana, ¿no? De algo que te apetezca realmente. Porque si yo en mi trabajo no estoy conectándome con el placer y el disfrute, es muy difícil, tarde o temprano, pues va a haber algún trastorno que sea leve, ¿no? Del estado de ánimo. Vamos para adelante. Entonces, un poco empezar a registrar, ¿no? ¿Qué momentos del día son los más placenteros, ¿no? ¿Qué grado de satisfacción tengo en estas actividades? A veces incluso dentro de un trabajo, ¿no? Hemos hecho un poco una descripción de tareas y me he dado cuenta con alguna persona en consulta o esta persona se ha dado cuenta que mira, cuando estoy en el trabajo haciendo esta actividad concreta, aquí me lo paso muy bien, ¿no? Pero cuando me toca, por ejemplo, hacer facturas, esto lo detesto, ¿no? Entonces ahí también pues, podemos intervenir, ¿no? Entrar un poco en el tema de habilidades sociales, de cómo planteas a tu trabajo, ¿no? Cómo planteas a tu jefe o a personal, pues poder dedicarte más a esas tareas que te satisfacen. Ahí a veces hay un tema de expresarse, ¿no? De pedir, de defender sus derechos, ¿no? De negociar. Pasamos más adelante. Y otro registro que a mí me gusta bastante, que lo podemos hacer también de una manera muy visual, es cómo me cuido, ¿vale? A mí me gustan mucho estas 4 parcelas, ¿no? Una es la emocional, cómo cuido mis emociones, ¿no? ¿Qué cosas hago que tienen que ver con el cuidarme más emocional? Y cuando hablamos más emocional es, por ejemplo, recibir apoyo, por ejemplo, respirar, por ejemplo, tener un diálogo conmigo, ¿no? Tener unas autoafirmaciones conmigo positivas, agradables, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para cuidar mis emociones? En lo físico, ¿no? Ya no solo, como decíamos antes, deporte, ¿no? O comer bien, que eso está muy bien, sino yendo un poquito más allá, ¿cómo cuido mi cuerpo? ¿Vale? ¿Qué cosas puedo hacer que me sientan bien? Sea hacerme un baño caliente, sea ponerme una manta, ¿no? Y reposar, sea cualquier actividad que sea más de cuidado de nuestro cuerpo, sea hacerme un masaje a mí mismo o a mí misma, ¿no? Comprarme unos aceites, ¿vale? El área espiritual, pongo espiritual entendiendo cómo esa capacidad para preguntarnos cosas de la vida, ¿no? Para reflexionar un poquito sobre qué sentido le damos a la vida, sobre cuál es nuestra motivación, ¿no? En la vida, qué queremos aportar a los que tenemos cerca, ¿no? Es un poco el cómo la persona está conectada a eso, ¿no? También muchas veces cuando la persona ve esto se da cuenta de que hay muchas áreas vacías. ¿Y cómo nos cuidamos? En lo mental. Y lo mental, desde un patrón exigente o desde un patrón perfeccionista como el de David, igual diríamos, pues aprender inglés o lo que sea. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo, qué cosas me estimulan, qué conversaciones en mi día a día, qué lecturas, qué películas, ¿no? Generan que sienta placer, que se active mi creatividad, que sienta curiosidad, que sienta ganas de descubrir el mundo, descubrir ciertas cosas, ¿vale? Porque muchas veces entendemos el cuidado mental como un aprendizaje y
Aquí hablamos sobre todo más de cosas que nos den placer, actividades placenteras, ¿sí? Vamos adelante. Vale. Bueno, lo que hemos dicho, aprender a reconocer las necesidades. Aquí os he puesto algunas necesidades. Vamos más adelante. Vale, seguimos un poquito adelante. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya no tenemos tiempo? Bueno, el tema de metas. Voy a hacer muy brevemente lo que queda, ¿vale? El tema de metas, ¿vale? Definir bien metas. Os he puesto más adelante una diapositiva. No, perdón, un poco más para atrás. Vale, exacto. Ayudar a la persona a definir unas metas bien elaboradas, ¿no? Muchas veces nuestro discurso es muy genérico y ahí nos perdemos, ¿no? Entonces, ayudar mucho a la persona a definir bien cuáles son las metas, ¿no? Quiero tener más descanso en mi vida, desde ahí no tenemos por dónde empezar, ¿vale? Tenemos que definir bien qué es lo que queremos exactamente. Los martes y los viernes de 5 a 8 me tomaré esas horas para dibujar, ¿sí? Entonces, ayudar a construir un discurso que esté más enfocado a la acción. Igual alguna persona viene del coaching y ya conoce el SMART, ¿no? Los objetivos mesurables, específicos, etcétera, ¿sí? Si no, lo podéis buscar porque es muy interesante y realmente si no definimos unos objetivos claros tampoco podemos incluso valorar si esas actividades y esas acciones nos están funcionando, ¿vale? Y vamos acabando. Os comento un par de cositas más, vamos avanzando un poquito. Tema del autorrefuerzo, ¿vale? Que es importante, un para atrás. Vale, qué palabras me sientan bien, qué actitud interna me sana, qué acciones me hacen sentir bien, aquí faltaría el bien, ¿vale? Más adelante. Bueno, han aparecido unas rayas aquí, pero no os preocupéis, no pasa nada. No pasa nada, no interfiere en la lectura, ¿no? Y entrenamiento en respiración y relajación, ¿vale? Es muy importante, mira, parece que aquí están borrando, exacto. Es muy importante e incluso solo observando a la persona cómo respira ya podemos ver, ¿no? Si hay un patrón más depresivo o si hay un patrón más ansioso. Si la respiración está más disminuida y está más congelada y hay más hipotonía muscular, o si la persona está más agitada, ¿no? Y la respiración es más, está hiperventilando, la respiración es un poco más clavicular, ¿sí? O en la zona alta. Entonces, ¿cómo podemos entrenar la respiración? Yo os he puesto en la siguiente diapositiva, vale. Bueno, los objetivos un poco de entrenar respiración y relajación es concienciar del diafragma, de la importante labor en la respiración, ayudar a tomar conciencia un poco de cómo se expresa el malestar en el cuerpo, ¿no? Cuando me estoy sintiendo tan triste, cuando me estoy sintiendo tan apático, cómo estoy respirando, ¿vale? Ver las interferencias que hay en la respiración incluso durante la sesión. Muchas veces cuando la persona empieza a hablar, y esto nos podemos dar mucha cuenta, ¿no? Cuando la persona empieza a hablar de algún tema que le duele más o empieza a haber alguna emoción más intensa, vemos de golpe que la respiración se interfiere. A veces se congela, ¿no? A veces la persona guarda el aire dentro, a veces empieza a hiperventilar, ¿no? Entonces es muy importante a veces incidir en esos momentos porque cuando la respiración está alterándose es que eso es importante, que ahí es importante intervenir. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí os he puesto algunos ejercicios. Podemos enseñar a la persona a soltar todo el aire hasta que venga un ahogo y de alguna manera la respiración que viene después es una respiración mucho más amplia, mucho más abierta, ¿vale? Si llegamos a ese ahogo. Esto ayuda un poco a la persona a darse cuenta de, wow, ostras, qué poca capacidad pulmonar estoy usando, ¿vale? Cualquier ejercicio, esto lo podéis encontrar fácilmente en YouTube, lo podéis encontrar, hay muchos ejercicios de respiración y relajación a través de contar la inspiración, contar la expiración, ¿vale? Un ejercicio de termómetro, de ir valorando el grado de tensión en el cuerpo, la relajación muscular progresiva de Jacobson, que seguro que algunos ya la conocéis. Y bueno, básicamente esto, ¿sí? Nos queda igual un par de cositas, pero os las menciono simplemente. Pasamos y pasaremos a las preguntas, porque por tema de tiempo esto es como súper amplio. Os he puesto algunas habilidades sociales. Si queréis ahora comentamos, si queréis en el turno de preguntas, qué habilidades sociales son las que más afectadas se ven en una persona con un trastorno del estado de ánimo,
cuáles son las que más difíciles resultan. Vamos adelante, más adelante, vale, el siguiente. Vale, y los ensayos cognitivos. Básicamente quería llegar hasta aquí con vosotros, ¿no? Podemos poner en práctica muchas de las situaciones que están generando malestar en el día a día, las podemos poner en práctica a través de la imaginación o a través de ensayos cognitivos en consulta, ¿no? Establecer unos pasos, establecer unas autoafirmaciones, podernos distanciar, os pongo este ejercicio de ver la situación en un cine, ¿no? Esto se llama en terapia de aceptación y compromiso de fusión, ¿no? Que es, puedo ver en la distancia un poco esa situación, puedo desde fuera hablarle a mi yo, ¿no? Hablarle a mi yo que está en ese momento, ¿vale? Y hacer imaginación guiada, podemos elaborar una visualización especial que guiamos nosotros con el tema que al paciente le preocupa, podemos ayudarle a rebobinar al momento previo a que suceda, ¿no? El conflicto, por ejemplo, ¿vale? En la medida que podamos, tenemos que intentar recrear en consulta aquellas situaciones que generan malestar, ¿sí? A veces incluso confrontando nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí mucha información. La verdad es que para mí era un reto todo esto porque es un tema tan amplio y me hubiera gustado poder profundizar un poquito más en todo esto. Os he puesto aquí también, pues eso, la terapia cognitiva basada en mindfulness, que para mí es muy importante, y más adelante la terapia de aceptación y compromiso, que para mí ha sido un descubrimiento y aplicarla a la cognitiva, y al siguiente, vale, y luego otras terapias más específicas para síntomas afectivos, ¿no? Cuando hay trauma, por ejemplo, MDR, Somatic Healing, son herramientas muy útiles. No todos los pacientes no funcionan con todo el mundo, porque no todo el mundo está con esa receptividad. A veces necesitamos hacer unos procesos previos, ¿no? Por eso la terapia cognitivo-conductual es como muy útil, así como de entrada. Terapia psicocorporal, el focusing, técnicas de respiración consciente, la terapia sistémica para entender un poco el síntoma más de manera holística, la comunicación no violenta, las artes terapias. Todo eso son herramientas que yo he ido explorando un poquito más también y que las incorporo un poco a mi consulta. Entonces está muy bien también tener otros recursos, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido como una carrera a fondo. No sé si habéis podido entender algunos de los conceptos porque han habido temas que los he pasado muy rápido. Me gustaría, si tenéis dudas, si hay algo que queráis comentar. Muy bien, specific, measurable, perfecto. Smart, Natalie, ese era el tema. ¿Alguien quiere comentar, preguntar alguna cosa? De nada, tiene Natalie, pero interesante, me alegro. Leda. De lo que hemos comentado, que hemos pasado muy por encima algunas cosas, seguro que han quedado cosas que se puedan profundizar más y que en las preguntas podemos ahora dedicar este tiempo a eso, si queréis. Comunicación, 3 consultas. ¿En qué consiste la comunicación no violenta? ¿Podríamos acceder a la presentación? Vale. El tema de la presentación, sí, yo no tengo inconveniente en que se os pase, ¿vale? El tema de la comunicación no violenta, para mí yo ahora mismo estoy cursando el 2º grado de comunicación no violenta. Tiene mucho que ver con la comunicación asertiva y habla mucho de las necesidades, ¿sí? Entonces, si buscáis información, hay un libro que se llama Comunicación no violenta tal cual, que es de Marshall Rosenberg, que es el creador, y él básicamente pues vio que en la mayoría de conflictos, si abordamos más las necesidades, ¿no? Y no entramos tanto en los pensamientos, en los juicios, en las valoraciones, si conectamos mucho más con la necesidad, es mucho más sencillo poder negociar, bueno, básicamente un poco esto, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, la incorporación al registro de la necesidad, porque todos tenemos necesidades compartidas, las necesidades son universales, además, estemos en una tribu o vivamos en una sociedad occidental y en una ciudad grande, todos tenemos necesidades de afecto, necesidades de compartir, ¿vale? Entonces las necesidades son universales
y entendernos desde ahí realmente facilita mucho más la comunicación. ¿Cómo puedo obtener sus libros? Gracias por esto. Estoy intentando ver la manera de que los libros estén disponibles al otro lado del charco. De momento no lo están y me sabe muy mal. Si queréis poneros en contacto conmigo, raquelballesteros.com, voy a digitalizarlos, ¿vale? Estoy en un proceso que igual tarda unos meses, pero mi idea es digitalizarlos para que también se puedan leer fuera de España, ¿de acuerdo? ¿Tu experiencia en qué trastorno específicamente resulta más complejo el uso de técnicas de respiración? No diría tanto en qué trastornos, sino en qué patrones de personas. Sobre todo patrones donde hay mucha rigidez mental, donde hay mucha exigencia. ¿Vale? Personas muy controladoras, personas muy mentales, les cuesta mucho más entrar en la respiración y entrar en el cuerpo en general. Eso no significa que no sea posible, ¿eh? Pero requiere mucho más. Vale, ¿qué más preguntas? ¿Durante cuánto? A ver, por aquí. En tu experiencia, vale, esta ya lo hemos dicho. Ana, Edgar, gracias por la pregunta. Ana, ¿durante cuánto tiempo se puede atender a una persona con trastorno de estado de ánimo, ya que como son dependientes? Bueno, esto de hacerles dependientes, esto de que son dependientes, precisamente tenemos que tratar de romper un poco ese patrón. Entonces, para mí no hay un límite de tiempo. Al final, cada persona, cada proceso es distinto. Mi experiencia es que si juntamos un trastorno, una cosa es un trastorno del estado de ánimo puntual, ¿sí? Y otra cosa es de un patrón que muchas veces vemos que hay trastorno de personalidad. Si hay trastorno de personalidad dependiente, evidentemente ahí la terapia se puede alargar muchísimo y hay veces que las personas vienen simplemente a recibir un acompañamiento, ¿vale? Y que necesitan simplemente un apoyo, pero no hay un cambio muy significativo, ¿vale? Sino más un cambio subjetivo y de satisfacción personal, ¿vale? Pero depende muchísimo del trastorno del estado de ánimo, de si es un duelo, de cuáles son sus condicionantes. Experiencia. ¿A qué te refieres, Edgar, con pérdida ambigua? Porque no lo entiendo. A ver si me lo puedes aclarar aquí. La cognitiva es buena moderada cuando los pensamientos más que la química preponderen en la teología de la... Claro, a veces necesitaremos psicofarmacología, a veces necesitaremos ir trabajando de la mano de un psiquiatra, porque si además hay ideación suicida, es mejor curarnos en salud y que la persona esté medicada o que esté al menos apoyada por si en algún momento pues, hay una crisis fuerte, ¿no? Entonces, depende mucho de cada caso. Yo he tenido personas que no han necesitado medicación, pero suelen ser a veces casos más leves o casos que no son tan cronificados, ¿sí? ¿Das sesiones online? Si yo doy sesiones online, Ritza, ¿te refieres a si yo doy sesiones online? Sí que hago sesiones online, sí. También me puedes contactar raquel@raquelballesteros.com. Gracias por... ¿Y qué valoración le daría? No sé bien a qué te refieres. Si te refieres a qué valoración le daría yo a mi presentación o a qué. Ya me explicas, ¿vale, Ritza? Muchas gracias, ¿vale? Bueno, me alegro que os haya servido. Yo siento que ha sido un poco... Para mí hubiera hecho falta un poco más de tiempo, pero... vale, vía correo, sí. Familiares con personas desaparecidas. Eso es uno de los temas, sí, ese es uno de los temas más complicados. No recuerdo tu pregunta si era exactamente cómo intervenir ahí. Claro, ahí de alguna manera, incluso desde la terapia de aceptación y compromiso, donde hay un trabajo más de aceptar el malestar y aceptar la incertidumbre, iría enfocado ahí, ¿no? Iría enfocado ahí. Realmente es muy difícil aceptar esa idea, ¿no? De que no sabemos si nuestro familiar está vivo, está muerto, está fallecido, ¿no? Ahí el trabajo sobre todo es poder ayudar a la persona a vivir con esa incertidumbre, ¿no? Y buscar de alguna manera una motivación vital, un foco que esté centrado mucho más en darle valor a su vida con lo que controla, ¿no? Y con lo que la persona sí que está en su mano. Evidentemente, pues también hay una parte un poco de cómo está a nivel jurídico, fiscal, ¿no? Legal, todo ese tema, porque hay veces que se pueden hacer más acciones, ¿no? Entonces, si es necesario y la persona tiene mucho malestar con eso, ver si realmente pueden haber acciones concretas aún que no se hayan hecho, ¿no? Para poder tener más
pistas sobre ese familiar, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál terapia tenemos que dar? Bueno, es una buena pregunta. Al final es la experiencia, ¿no? Y yo creo que ir dotándonos de diferentes herramientas, ir viendo y abriendo la puertecita un poco a diferentes maneras de abordar, siempre sirve como terapeutas. Yo siempre empiezo de una manera muy psicoeducativa, muy cognitiva. Si veo que la persona está abierta a otro tipo de trabajo más corporal, sistémico, pues ahí entra un poquito, ¿vale? Pero yo empecé con cognitivo-conductual y la verdad es que funciona muy bien. Es verdad que hay personas que piden algo más corporal, más emocional, y entonces por eso fui incorporando otras, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando una persona con trastorno presenta trastorno por factor de algún medicamento? Claro, ahí es buena coordinación con el psiquiatra, porque si no se puede prescindir de esa medicación, ¿vale? Pues ahí tendremos que ayudar un poco, es como en el dolor crónico, ¿no? Es ayudar a la persona a poder convivir con esa experiencia, con ese dolor. Ahí te diría más que la terapia de aceptación y compromiso es muy útil y que cualquier ejercicio de mindfulness, por ejemplo, puede servir. ¿Funcionan igual que las presenciales? Ah, las online. Para ciertos temas sí, para ciertos temas sí. Yo soy de preferir presencial, porque a mí me gusta el contacto con el paciente, pero es verdad que también he tenido muchas personas que han dejado España o se han ido a otro sitio y que hemos seguido en online y la verdad es que funciona bastante bien. Si la persona está familiarizada con cámara, con Skype, con todo esto, podemos recrear de alguna manera y preparar las sesiones antes, ¿no? Pedirle a la persona pues, que coja rotuladores para la siguiente sesión, o que coja cojines, o que tenga 2 sillas, ¿no? Podemos hacer algún ejercicio como de diálogo consigo mismo, ¿no? Y que use las 2 sillas. Entonces, siempre hay mecanismos un poco para intentarlo adaptar, pero es verdad que no es lo mismo que presencial. ¿Cómo abordaría la creencia racional de que la persona es poco atractiva? Bueno, más que abordar directamente esta creencia irracional de que es poco atractiva, abordaría por qué es tan importante para esa persona ser atractivo y qué significa ser atractivo, ¿vale? O sea, básicamente entraría más por ahí, porque al final hay unos cánones definidos estéticamente, ¿no? De lo que es más bello y menos bello, que en realidad eso no depende de nosotros, ¿no? Entonces, es verdad que socialmente estamos muy presionados y presionadas por eso, entonces tenemos que entrar un poco en tema de autoestima, ¿no? Y en de qué depende nuestra autoestima, si es de algo externo o de algo más interno, y ayudarle a desarrollar recursos mucho más internos. Vale, Héctor, a ver, me estás preguntando sesgos de un paciente con orientación sexual egodistónica, sus pensamientos de autocondena o de culpa interna. Uy, es un tema complicado esto, sí. Bueno, claro, hay una parte ahí como de definir bien qué es el género, ¿vale? De trabajar un poco todo esto del concepto de género y de las creencias que tienen que ver con género. Y de ayudar a expresar o de ayudar un poco a la persona a definir su identidad, ¿no? Tenemos a veces muy definido lo que es masculino, lo que es femenino, lo que es correcto en un género, lo que es correcto en otro, ¿no? Y esto también va a definir nuestra orientación. Entonces, entrar un poco por ahí, sobre todo a nivel de creencias y de pensamientos, y luego ya hay un trabajo emocional, ¿no? De poder sostener esas emociones que tienen que ver con la rabia, ¿no? ante el entorno y ante la respuesta del entorno, la vergüenza, el miedo. No sé si te estoy respondiendo o va por ahí, pero yo evidentemente no, el tema de las terapias de conversión no estoy de acuerdo. ¿Cómo intervenir en una persona? Bueno, paso ahí, Héctor, si tienes alguna duda más con esto me comentas, pues no sé si te he respondido. ¿Y cómo intervenir con una persona con hipocondría? Muy interesante porque además vienen bastantes personas con hipocondría. Yo era una gran hipocondríaca de adolescente, o sea que este trabajo yo me lo tuve que hacer bastante. Entonces, por un lado, un poco el tema de los valores es muy importante.
tenía una paciente que era muy curioso porque estaba hipocondríaca solo, un poco lo que os comentaba antes también con el otro caso, ¿no? Estaba hipocondríaca solo cuando trabajaba, ¿no? Cuando hacía su trabajo del día a día, ella era publicista, ¿no? Y cuando estaba haciendo un hobby, que lo estaba haciendo, estaba dando unas clases a niños, ¿no? Tenía algún síntoma, a veces tenía alguna palpitación de ansiedad y simplemente lo dejaba pasar, ¿no? Entonces, hay una parte que tiene que ver con esto, con empezar a... el miedo a la muerte está muy conectado a veces con el miedo a la vida también, ¿vale? La persona que está muy centrada en la muerte y en la enfermedad, vemos muchas veces que tiene mucho miedo de vivir, mucho miedo de enfrentarse a cosas, ¿no? A veces habilidades sociales, a veces hobbies, acciones, ¿no? Sueños, retos, objetivos. Entonces, como centrarnos un poquito más por ahí y luego también hacer una labor de exposición a ese miedo, ¿no? Hay un trabajo ahí de aceptación, ¿no? De que pues vamos a morirnos, ¿no? De que no controlamos si nos podemos enfermar o no, ¿vale? Sí que tenemos un cierto grado de control, ¿no? Si nos alimentamos bien, si tal, pero hay otro grado que no controlamos y desde la respiración, desde la visualización. Yo, por ejemplo, a veces hemos visto un poco todas las conductas evitativas que tienen que ver con intentar controlar ese miedo y que no nos están ayudando, que nos están manteniendo en el círculo. Por ejemplo, oigo que alguien tiene cáncer y empiezo a buscar en internet sobre el cáncer, ¿no? O empiezo a mirar si tengo bultos, ¿no? O si, ¿vale? Tengo algún síntoma. De alguna manera intentar ayudar a la persona a sostener ese miedo antes de hacer esas conductas, porque al final es como un poco un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, es tratar de poder sostener ese miedo sin tener que hacer esas conductas de comprobación o esas conductas de buscar información, porque eso me ayuda a aliviarme momentáneamente, pero me mantiene en el patrón y no me estoy exponiendo al miedo. No sé si me explico, ¿no? Entonces necesitamos que la persona aprenda a exponerse al miedo para que a largo plazo vaya definiendo un patrón distinto y que no sea continuamente compruebo si me pasa algo, compruebo si estoy bien, compruebo si, ¿vale? Héctor, yo tampoco estoy de acuerdo, hago la pregunta porque en este contexto no es tema de debate. Ya. Aparte de que hay evidencia de su efecto dañino. Sí, sí, está clarísimo. Gracias por tu aportación, Héctor. Tuve un paciente, yo tuve una persona a la que acompañé con un cambio de sexo, ¿vale? Esta persona lo decidió de una manera muy consciente, hicimos todo un proceso antes, ¿no? de su identidad, ¿no? De género y realmente es una persona que está muy contenta, ¿no? Pero bueno, ahí hay que entrar porque la sexualidad define mucho todo el tema de identidad, ¿no? ¿Sabes algo de uso de MDR en casos de violencia sexual? Sí, en cualquier caso de trauma el MDR funciona bastante bien. Al final es como, sea con MDR o sea con Somatic Healing, por ejemplo, o Focusing, que son técnicas que se centran mucho en el cuerpo, lo que estamos ayudando es un poco a bajar la experiencia al cuerpo, a integrarla, a digerirla, ¿no? Y a que se puedan elaborar un poco esas emociones que no se han podido liberar en el momento en el que sucede el trauma, ¿vale? Entonces, cualquier técnica que nos ayude un poco a ir al cuerpo, el MDR nos ayuda porque estimula lado derecho y lado izquierdo y hace que el sistema límbico, ¿no? Y la amígdala como que recibe un masaje, ¿no? Y ayuda a que el proceso vaya un poquito más rápido, pero también con una técnica corporal o con una respiración o con una visualización de esa experiencia dolorosa, estamos ayudando, ¿vale? Con autoafirmaciones, etcétera, ¿sí? Bueno, nos quedan nada. ¿Alguna pregunta más para acabar? Porque ya nos quedan 4 minutitos y acabamos. MDR, Eye Movement Desensitization, no lo pronuncio bien, no sé si es exactamente así, Reprogrammation, ¿vale? Es como hace referencia a los movimientos oculares, aunque MDR también se puede hacer con contacto, ¿no? Con golpes, con contacto, o también se puede hacer auditivamente, con sonidos bilaterales. De hecho, si buscáis información en internet hay grabaciones de relajaciones con estimulación bilateral, ¿vale?
Me despido ya, porque ya me pide paso Ginette, ya acabamos. Gracias por vuestra intervención o por vuestra participación. Y nada, cualquier cosa me podéis contactar, raquel@raquelballesteros.com. Un abrazo. Bueno, fascinante, ¿no? Enriquecedora, llena de matices, la exposición que nos hizo Raquel sobre estas técnicas de intervención en los estados de ánimo. Ha sido algo, un abrebocas, porque el temario da muchísimo de sí y ya veis la experiencia que tiene ella en todo el campo, es realmente muy, muy interesante y enriquecedor. Como os comentaba, nosotros con Chiseldi, que se está trabajando en la posibilidad de generar algún tipo de curso de 2 o 3 módulos vinculados a este tema. Os pasaremos, si no mañana pasado, recibiréis una encuesta para también conocer vuestra opinión, vuestras sugerencias y saber qué interés pueda generar en vosotros el que sigamos trabajando de manera conjunta, pero ya mucho más con mucha más profundidad, ¿no? Ya detallando, ya teniendo ya unos módulos para estudio y para realmente aprender de estas herramientas que son súper necesarias, ya que son los trastornos de mayor prevalencia. Me queda daros las gracias. Giseldi también, que sé que estás por ahí. Gracias por hacer real esta convivencia, este encuentro. Bueno, a todos, no sé si Giseldi quieres decir algo, si estás por ahí, nos quieras comentar algo. A ver, estamos buscando. Bueno. Gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a Raquel por su excelente exposición y nos vemos en diciembre, el 4 de diciembre, creo que lo tenemos por aquí, que vamos a tener la conferencia con Fermín Carrillo. Será muy interesante sobre habilidades y resolución de conflictos. Así que os esperamos, os deseamos una feliz tarde. Nosotros ya aquí son las 9 de la noche y os enviamos un fraterno abrazo y nos vemos pronto. Adiós.